es el día de victoria. La palabra es el mapa de mi vida, brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación, sanidad, prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. Comenzamos a hablar acerca del tema desatando la grandeza. Desatando la grandeza. Cómo desatar la grandeza que hay dentro de cada uno de nosotros. Como mencionamos en estos días, es un tema quizás un poquito controversial para la mente religiosa, porque la mente religiosa se nos ha enseñado que nosotros no podemos no debemos aspirar a cosas grandes, que sino todo lo contrario, que debemos ser menos ambiciosos, tener menos deseos, ser más humilde como dicen ellos, más sencillo como dicen ellos. Pero cuando nosotros miramos la palabra del Señor, es todo lo contrario. Por supuesto, si nosotros nos dejamos llevar por la percepción de lo que es grandeza para el mundo, pues definitivamente estaríamos mal. Definitivamente no podríamos alcanzar lo que Dios quiere que nosotros logremos o alcancemos. Por supuesto, por ejemplo, para el mundo, grandeza es dinero. Pero en realidad para Dios grandeza no es dinero. Para el mundo grandeza es fama. Pero para Dios, aunque Dios puede hacer a alguien famoso, mientras la fama no controle a la persona, realmente la fama no es lo que le da grandeza. Por ejemplo, Jesús, dice la Biblia, que su fama se expandía por todo lugar. Una de las razones por la cual llegaba gente a ver a Jesús todo el tiempo era por la fama que tenía. Pero el momento más grande de Jesús no fue durante el tiempo de fama. El momento más grande de Jesús fue en el momento de mayor soledad, que fue en la cruz. La victoria más grande, el momento de mayor grandeza, no era cuando todo el mundo estaba alrededor de él. Para Dios Padre, el momento más grande fue cuando Él estaba solo, cuando estuvo en la cruz, pero no dejó de ser grande. Lo que tenemos es que nosotros entender varias cosas. Número uno, que la definición de grandeza de Dios no es la misma definición del mundo. Por eso el estándar por el que nosotros vivimos no es el mismo estándar por el que vive el mundo. Otro ejemplo que mencioné en estos días. Te mencionaba que, por ejemplo, el mundo ve las ofrendas o el mundo ve la grandeza de una ofrenda por la cantidad de lo que se da. Para Dios, una ofrenda es grande no basado en la cantidad que tú das, sino basado en lo que te sobra cuando das. Jesús dice, se paró frente a donde se recogían las ofrendas y llamó a sus discípulos y le preguntó, ¿quién dio más? De todos estos, ¿quién dio más? Y los discípulos dijeron, ¿cómo vamos a saber quién dio más si aquí hay gente que han dado cantidades? Y Jesús dijo, no, la más que dio fue esa viudita. Porque ella dio, dice la Biblia, de lo que le faltaba, no de lo que le sobraba. De lo que le faltaba, ella dio lo que tenía. Así que para Jesús, la grandeza de la ofrenda no fue la cantidad. No fue la cantidad que dio, sino la cantidad de lo que le sobró cuando lo dio. El que dio de lo que le sobra, dio de eso mismo, de lo que le sobra. Pero el que da de lo que le hace falta, lo da con fe, lo da creyendo. Y eso es lo que hace grande la ofrenda para Dios. Eso y otras cosas más. Ven, hay muchos ejemplos, pero hay muchos otros ejemplos que pudiéramos ver. Así que lo que sí tenemos que tener claro en estos días es que no podemos definir grandeza igual a la que el mundo la define. Por supuesto, nosotros entonces tenemos que vivir bajo otros estándares. Los estándares de Jesús son más grandes que aún los estándares que los religiosos quieren poner. Los religiosos les gusta trabajar por la ley, nosotros vivimos en la gracia de Dios. Pero aún en la gracia de Dios, el estándar es más grande que el de la ley. Te explicaba yo en estos días que bajo la ley tú haces las cosas para recibir un resultado.
Haces algo, recibes un resultado. No lo haces, recibes otro resultado. Pero bajo la gracia, bajo el tiempo de Jesús, bajo el tiempo que vivimos nosotros en este tiempo, no tan solo importa lo que hacemos, sino los motivos con los que lo hacemos. ¿Verdad? No es tan solo no adulterar, no cometer adulterio físicamente. Para Jesús es no cometer adulterio emocionalmente. Por eso Él dice, ustedes dicen no adulterará, pero yo te digo que el que codicia a una mujer ya adulteró. ¿Cuál es más fácil cumplir? La ley. No me acosté con nadie. Físicamente no lo hice. Ese es más fácil. El tiempo de la ley es más fácil. El tiempo de la gracia es otro estándar. Porque si no me acosté físicamente, pero lo planifiqué y busqué la manera y lo pensé. Y más que pensar, esa palabra codiciar, ¿verdad? La palabra de desear al punto de planificar para hacerlo. Ya con eso, aunque después no lo hagas, si lo hiciste, ya estás mal. Así que el estándar de Jesús es más grande que aún lo que los religiosos quieren hacer. Y ese es un punto muy importante. El religioso va a la ley. No hagas. Dios te dice, no hagas o haz. Pero lo que hagas o no hagas, hazlo con el corazón correcto. La gracia de libertinaje que hay allá afuera es, haz lo que te da la gana porque Dios lo perdona. No, nosotros no vivimos en eso. Nosotros vivimos en la gracia de Dios, donde se nos lleva a un nivel más grande lo que se requiere de nosotros, y ahí es donde se desata la grandeza. Número 3, observamos y hemos visto, estoy resumiendo todo lo que hemos hablado, pero hemos visto que Dios sí desea que el hombre desate y desarrolle su grandeza. Lo vimos con la promesa que Dios le dio a Abraham. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré, y haré tu nombre grande. No es que tú vas a hacer mi nombre grande. Dios le dice, yo voy a hacer tu nombre grande. El nombre de Salomón se hizo grande. El nombre de David se hizo grande. El nombre de José se hizo grande en todo Egipto. Y por causa de que el nombre de José, el nombre de Daniel, el nombre de Sadrach, Mesach y Abednego se hizo grande en la ciudad, Dios fue glorificado a través de ellos. El nombre de Dios es glorificado cuando hay hombres que tienen, cuando hablo de hombres y mujeres, hablo de los dos. Oiga bien, cuando el nombre de Dios es glorificado, cuando hay hombres y mujeres que realmente llegan a desatar su grandeza y a través de su grandeza pueden exaltar a Dios. Así que hacia ahí es que tenemos que ir. Y hemos visto por último, lo último que quiero repasar de todo lo que hemos hablado, es el hecho de que para nosotros poder desatar esa grandeza, necesitamos en nuestras vidas poder avivar, despertar todas las áreas de nuestro ser. Nosotros somos un espíritu que tenemos una mente y que vivimos en un cuerpo. Y hasta que no se vivifique nuestro interior total, todo nuestro ser, no podremos desatar nuestra grandeza. Ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 3. En el libro de Hechos, capítulo 3, no voy a leer toda la historia, pero sabemos de este joven que de nacimiento fue llevado a la puerta de la Hermosa. Y cuando llegan allí desde nacimiento, lo llevan para que pida limosna. El problema es que toda su vida pide limosna y sigue estando paralítico. Qué triste es ir a la iglesia y toda tu vida depender de las limosnas y que tu vida no cambie. Pero un día llegó Pedro y Juan y dice la Biblia que tomándole, verso 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los ¿qué? Y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y ¿qué? Él entró como andando, saltando y alabando a Dios. En el verso 9 dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar.
Los religiosos lo vieron que alabar y andar, pero cuando Pedro lo levantó, dice la Biblia que él andaba, saltaba y alababa. Pero los religiosos lo vieron nada más que andar y alabar, porque el religioso le molesta verte saltar. El religioso le molesta verte con pasión. Ellos quieren que tú camines, no tienen problema con tu milagro de caminar, pero que no te emociones mucho. Porque si te vas a las emociones, entonces, ¿verdad? Ya es muy emocional. Quieren verte alabar, pero cuando Dios hace un milagro en tu vida para hacer algo grande contigo, tiene que despertar todas las áreas de tu vida. Tiene que quitar todo límite natural. Tiene que quitar todo límite emocional para que emocionalmente haya pasión en tu vida para que realmente puedas alabar a Dios. Y yo creo que una de las razones por la cual no todo el mundo llega a desatar su grandeza en la casa de Dios no es porque Dios no esté quitando los límites personales. No es porque no estén alabando, es porque no están saltando. Aquí hay mucha gente que tiene montones de motivos por lo que es saltar, por lo que es estar alegre. Dios está haciendo cosas grandes contigo y los límites que tú tenías antes, Dios los ha ido removiendo. Pero en tu mente todavía no estás saltando en tu interior. Y la religión quiere verte encerrado al punto de que no puedas vivir con pasión todo lo que Dios está haciendo contigo. Y esta parte es importante, y ahora sí me muevo a 2 o 3 cosas nuevas en el día de hoy. Esta parte es más importante de lo que la gente puede pensar. Esta parte es más importante de lo que la gente como creyente puede pensar. Porque cuando hay desconexión en nuestra parte emocional, en nuestra parte emotiva, en nuestros pensamientos, no podemos ni disfrutar de lo que Dios está haciendo y tampoco se puede manifestar totalmente nuestra fe. Oye bien, uno de los problemas más grandes por el cual la gente no manifiesta la grandeza que hay dentro de ellos es que a través de toda su vida no han podido experimentar el verdadero amor de Dios. No han podido experimentar el verdadero amor de Dios. Y cuando no se experimenta el poder del amor, no se puede ni ejercitar la fe. Ve conmigo al libro de Efesios. Te lo voy a explicar muy sencillo en un momento. Pero ve conmigo al libro de Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3. ¿Lo tiene todo el mundo ahí conmigo? Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a ir a unas escrituras. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en el verso 16. Bueno, leámoslo desde el verso 14 para que veamos el contexto. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre que interior por su espíritu, para que sea fortalecido en tu hombre interior. Pero la fortaleza que yo necesito que tú tengas es la fortaleza que viene del espíritu. Y dice la Biblia, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Todo el mundo conmigo hasta ahí? Ahora, el verso poderoso para mí, que es el que mucha gente cita, es el 20. Pero yo no puedo llegar al 20 sin pasar a los otros. Mira lo que dice en el verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o qué, o entendemos, según el poder que qué. O sea, Dios quiere. Dios es el Dios de Efesios 3:20. Él es el Dios que nos da más abundantemente de lo que pedimos
o entendemos, pero, vamos a tener más de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. O sea que no es el poder de Dios hacia mí lo que me da más de lo que yo pido o entiendo. Es el poder que actúa a través de mí lo que me da más de lo que yo pido o entiendo. Pero para que ese poder de Dios me dé más de lo que yo pido o entiendo, tengo que vivir en el amor de Dios. Porque lo que me da más de lo que yo pido o entiendo es la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Dios. Así que yo no tengo que conocer todo el poder de Dios, pero si conozco todo el amor de Dios, entonces el poder actúa a través de mí. Yo no puedo desatar la grandeza y Dios no puede trabajar a través de mí hasta que yo no me sienta amado por Dios. Tú no puedes pedirle nada a Dios, ni Él te puede sorprender con algo más grande si tú no entiendes que Él te ama. Tan sencillo como eso. Y por lo general siempre nos enfocamos para desatar la grandeza de alguien. Nos enfocamos en la fe. Ten una visión bien grande. Apunta tus metas. ¿Qué metas vas a apuntar si tú no te amas? Y si apuntas metas que provienen desde una percepción o de un pensamiento positivo, pero dentro de ti no te crees lo suficientemente bueno para tenerlas, es mentira. Lo que terminas es desilusionándote. Porque entonces después terminas diciendo, no tuve fe. Y no es que no tuviste fe, es que no te sientes amado por Dios para creer por eso. Todo lo que Dios va a hacer contigo lo tiene que hacer primero a través de ti. Pero para hacerlo a través de ti, tú tienes que estar cimentado en el amor de Dios y por lo menos experimentar cuánto Él te ama. Aquí hay mucha gente que quiere tener fe, pero primero no te amas tú. Tus acciones me lo dicen. Y número 2, hablas del amor de Dios, pero todavía no has experimentado el amor de Dios. No has aprendido a recibir el amor de Dios. Mucha gente aquí quiere tener fe, pero si tú no entiendes cuánto Dios te ama, si tú no entiendes cuánto Dios te ama, y la religión nos ha hecho creer que no nos merecemos nada. La religión te hace creer que tener un buen carro es malo, pero quieren que tú aceptes la muerte de Jesucristo como buena. O sea que tú estás dispuesto a aceptar que Dios mató a su hijo por ti, pero no puedes aceptar que te puede dar un carro. Entonces es mucho un buen carro, pero tu salvación no es mucho, aunque la salvación tuya costó más que el carro que tú quieres. Y nosotros no somos salvos para tener un carro. Yo te lo pongo como ejemplo en eso y todas las áreas de tu vida. Lo que yo quiero es que tú entiendas el famoso verso de Juan 3:16. No todo el mundo lo entiende. De tal manera amó Dios al mundo. Porque el amor se demuestra de una manera, y de tal manera te amó Dios. Fue tanto su amor que te dio a su hijo. No mandó un ángel, no mandó un toro, no mandó una vaca, no sacrificó cualquier cosa. Sacrificó a su hijo para que muriera por ti en la cruz del Calvario, y con él darte todas las cosas y desatar en tu vida lo más grande. Hácelo fuerte al Señor. El problema es que nosotros no entendemos el poder del amor de Dios.
Y queremos que fluya, oiga bien, hermanos. Queremos que fluya el poder a través de nosotros, sin darnos cuenta que el poder de Dios no puede fluir a través de nosotros, si no es a través del amor de Dios. Lo grande de todo esto, hermanos, es que el amor de Dios, como nos dice Pablo, y no quiero adelantarme y tampoco perder un punto, pero cuando Pablo nos habla más adelante y nos muestra en su palabra, nos muestra la palabra del Señor, por ejemplo, se nos dice todo el tiempo, cuando miramos la palabra del Señor, que Dios va a usar lo que el mundo no quiere, lo que el mundo no desea, lo que el mundo no ama, Dios lo va a usar. Ahora, ahí que está la contradicción. ¿Cómo Dios va a usar lo que el mundo no quiere para avergonzar al mundo? Bueno, Dios lo va a usar porque nos ama. Porque no es la opinión del mundo la que me debe limitar, sino que lo que desata el poder de Dios en mi vida es precisamente el amor de Dios en mí. Y el mensaje de hoy es profundo y es sencillo. Tú estás ocupado con la fe cuando más poderoso es el amor. Pablo decía en el libro de Romanos: todo obra para bien para aquellos que aman a Cristo Jesús, aquellos que son llamados según su ¿qué? Su propósito. Pero no es para aquellos que tienen fe, es para aquellos que tienen amor. Si usted se fija más adelante en Apocalipsis capítulo 2, nos damos cuenta que cuál es la queja de Dios hacia los efesios. Los que conocen la palabra, ¿cuál es la queja de Dios a los efesios? Oiga, iglesia de Éfesos, han perdido su primer ¿qué? Su primer amor. Vuelve a las primeras obras. Vuelve a hacer las cosas que hacías antes por amor. Porque todo lo que hice contigo, todo lo que hice por ti, todo lo que hice a través de ti, fue a través del amor que estaba fluyendo a través de tu vida. ¿Tú quieres un buen matrimonio? Te pregunto yo, ¿cómo apareció el depósito para el primer crucero? ¿Cómo apareció el depósito para el primer apartamento? ¿Cómo apareció el depósito para la casa? ¿Cómo apareció los primeros muebles? Te amabas tanto, luchaste tanto, querías tanto a esa persona, que amaste tanto, que apareció. Porque el amor hace que las cosas aparezcan, que la gente haga cosas diferentes. Pastor, pero hoy tengo problemas en mi matrimonio. Bien sencillo. Están tratando de mantenerse unidos, teniendo fe con metas, pero no amor entre ustedes. Si hubiera el primer amor, de la misma forma que apareció el primer depósito, aparece el próximo para la próxima casa. Pero mientras estén peleando, chavando, cuál que quiere, qué casa aquella es, esta no es, este no es el tiempo, tú no tienes el dinero, ¿qué importa? Nos amamos, y si nos amamos y el amor fluye a través de nosotros, todo va a salir bien, todo va a pasar. Ah, pastor, pero usted está ilusionado. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Si amo, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Estoy dispuesto a correr la milla extra. Si amo, las cosas comienzan a fluir. Las cosas comienzan a pasar. Todo comienza a cambiar. Dios está buscando gente a ese nivel. Gente que pueda entrar en esa dimensión. Gente que no se descarte por sí misma. Gente que aprenda que el amor de Dios va por encima del amor que te han tenido los hombres. Va por encima del amor que te has tenido tú mismo. Y el amor de Dios te anda buscando para satisfacer la necesidad que tú has tenido toda tu vida y llevarte a hacer lo que tú nunca habías pensado que podías hacer, pero por causa del amor de Dios lo vas a lograr. Yo vengo a decirte en el día de hoy, hijo de Dios, tú que estás aquí, lo más grande que tú puedes experimentar no se trata de comprenderlo, se trata de aceptarlo, que Dios te ama. De eso es que se trata de aceptarlo. Ven conmigo al libro de Juan capítulo 4 para orar en un momento. Dice la palabra del Señor: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Imagínense que todavía en ese tiempo habían ya fake
Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.